Imagina que encuentras una moneda mexicana de 1987 entre monedas antiguas, quizá en una caja olvidada, en un cajón familiar o incluso en una vieja colección que llevaba décadas sin tocarse. A primera vista, podría parecer simplemente otra moneda de la década de los 80. Pero aquí empieza lo interesante, porque cuando hablamos de la moneda mexicana de 100 pesos de 1987, hay varios detalles que pueden cambiar por completo la historia que cuenta una pieza. Y antes de emocionarnos con cifras extraordinarias, hay algo fundamental que debemos aclarar. En los catálogos numismáticos, la pieza de 1987 corresponde a 100 pesos, no a una denominación oficial de 100 centavos. México utilizaba 100 centavos por cada peso, pero esta moneda llevaba la denominación de 100 pesos. La emisión estándar de 1987 fue acuñada en la Casa de Moneda de México, lleva la marca MO, pesa aproximadamente 11,97 gramos, mide unos 26,5 milímetros y está fabricada en una aleación de aluminio-bronce. Y lo sorprendente es que se produjeron alrededor de 165 millones de ejemplares. Pero entonces, si existen tantos ejemplares, ¿por qué algunas personas hablan de esta moneda como si pudiera esconder una fortuna? La respuesta está en los detalles, y algunos de esos detalles son precisamente los que vamos a examinar. Para entender por qué esta moneda despierta interés, tenemos que regresar a México durante los años 80. Era una época de grandes cambios económicos, y el sistema monetario que entonces estaba en circulación pertenecía al antiguo peso mexicano, utilizado hasta la reforma monetaria de los años 90. La moneda de 100 pesos de 1987 forma parte de una serie acuñada entre 1984 y 1992, y su diseño está relacionado con Venustiano Carranza, una de las figuras históricas más importantes de México. En el anverso encontramos el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos, mientras que el reverso presenta la denominación de 100 pesos, el año 1987 y la referencia a V. Carranza. Para un coleccionista, estos elementos no son simples decoraciones. El año, la marca de seca, el tipo de diseño y hasta pequeñas diferencias en las letras pueden ayudar a identificar exactamente qué ejemplar tenemos delante. Y aquí aparece una de las primeras grandes preguntas. ¿Cómo podemos saber si la moneda que tienes es una pieza normal de producción masiva o si pertenece a una variante que merece una investigación mucho más profunda? Uno de los errores más comunes al hablar de monedas antiguas es pensar que una moneda fabricada hace décadas tiene automáticamente un valor enorme. La antigüedad, por sí sola, no convierte una moneda común en una pieza millonaria. De hecho, la moneda mexicana de 100 pesos de 1987 tuvo una tirada de aproximadamente 165 millones de unidades, una cantidad enorme desde el punto de vista numismático. Eso significa que encontrar una moneda de este año no es, por sí mismo, algo extraordinariamente raro. Sin embargo, la historia cambia cuando empezamos a buscar variedades, errores de acuñación y ejemplares con características fuera de lo normal. Un pequeño detalle que parezca insignificante para una persona puede ser exactamente lo que llama la atención de un especialista. ¿Una fecha con una forma diferente? ¿Una duplicación en algún elemento del diseño? ¿Una diferencia de troquel? ¿Una acuñación defectuosa? Esos son los puntos donde comienza la verdadera investigación. Y ahora llegamos a una parte especialmente fascinante, los errores. En la numismática, una moneda con un error auténtico de fabricación puede resultar mucho más interesante que una moneda simplemente antigua. Pero hay que tener cuidado, porque no todo lo que parece un error realmente lo es. Golpes, rayones, desgaste, corrosión y daños producidos después de que la moneda salió de la casa de moneda pueden crear formas extrañas que a simple vista parecen errores de acuñación. Por eso, los coleccionistas experimentados observan cuidadosamente las letras, los números, los bordes, el relieve y la relación entre las distintas partes del diseño. En los registros de monedas mexicanas de este periodo aparecen variedades y errores documentados en determinadas emisiones, y existen incluso ejemplos de piezas con elementos duplicados o diferencias de diseño. Esto nos deja una pista importantísima. Si alguien encuentra una moneda de 1987 que parece diferente, no debería descartarla inmediatamente ni asumir que vale una fortuna. Primero hay que determinar exactamente qué es. También existe otra razón por la que los coleccionistas se sienten atraídos por estas monedas: el contexto histórico.
Una moneda de 1987 no solamente representa una cantidad de dinero que dejó de circular hace muchos años. Es una pequeña cápsula de una época económica completamente diferente. El antiguo peso mexicano fue reemplazado después por el nuevo peso, y las monedas anteriores fueron finalmente desmonetizadas. Según los registros numismáticos, estas piezas dejaron de tener curso legal en 1995. Eso significa que una moneda que alguna vez pudo haber pasado de una mano a otra en una compra cotidiana terminó convirtiéndose en un objeto histórico. Quizá alguien la recibió como cambio. Quizá permaneció durante años en una caja. Quizá fue guardada por un familiar porque parecía especial. Y ahora, décadas después, esa misma pieza puede despertar preguntas sobre su procedencia, su conservación y su posible interés para los coleccionistas. El estado de conservación es otro factor decisivo. Dos monedas del mismo año y exactamente de la misma denominación pueden tener diferencias importantes para un coleccionista si una muestra muchísimo desgaste y la otra conserva gran parte de sus detalles originales. En una moneda de 1987, hay que observar especialmente los relieves del escudo, las letras, los números y las zonas donde el contacto con otras monedas habría producido desgaste. Una pieza muy circulada puede presentar arañazos, golpes y pérdida de detalles, mientras que un ejemplar sin circular puede conservar una apariencia mucho más cercana a la que tenía cuando salió de la casa de moneda. Las guías actuales muestran valores relativamente modestos para la emisión estándar de 1987, precisamente porque su enorme tirada hace que no sea una moneda extremadamente rara por fecha. Pero eso no significa que todos los ejemplares sean iguales. Y ahí está la clave que muchas historias virales sobre monedas suelen dejar fuera. Además, hay una confusión interesante que merece atención. En 1987 también existió una pieza mexicana de 100 pesos completamente distinta, una emisión conmemorativa dedicada a la mariposa monarca y relacionada con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esa moneda fue acuñada en plata .720, pesaba 32.625 gramos, medía 38 milímetros y tuvo una emisión mucho más limitada, registrada en aproximadamente 28.500 ejemplares. Su diseño muestra las mariposas monarca en el reverso y el escudo nacional en el anverso. Esto es importantísimo porque cuando alguien dice simplemente moneda mexicana de 100 pesos de 1987, podría estar hablando de más de una pieza. Y si no identificamos correctamente el diseño, el metal, el peso y la marca correspondiente, podemos terminar comparando monedas completamente diferentes. Y todavía hay más. La emisión de la mariposa monarca también tuvo piezas de prueba o patrones en distintos materiales, incluyendo cobre y cuproníquel. Los catálogos especializados las identifican como patrones, y algunos registros les asignan índices de rareza extremadamente altos dentro de las colecciones registradas. Estas piezas son especialmente interesantes porque nos permiten ver cómo la casa de moneda pudo experimentar con diseños y materiales antes de una emisión definitiva. Para un coleccionista serio, encontrar una pieza de prueba genuina puede ser una experiencia completamente diferente a encontrar una moneda común de circulación. Pero precisamente por eso, la autenticidad se vuelve fundamental. Una moneda rara necesita pruebas sólidas de que realmente pertenece a esa variedad. Entonces, ¿qué busca exactamente un coleccionista cuando examina una moneda mexicana de 1987? Primero, identificación. Después, condición. Luego, variedad o error. Y finalmente, procedencia y demanda. Una moneda puede ser relativamente común, pero si aparece en una conservación excepcional, puede atraer la atención de coleccionistas especializados. Otra puede tener un error auténtico y documentado que cambie completamente su interés. Y una tercera puede pertenecer a una emisión limitada que desde el principio fue destinada a coleccionistas. El mercado numismático funciona precisamente así. No existe una única cifra universal que se aplique a cada moneda con el mismo año. El precio depende de qué moneda sea realmente, de su autenticidad, de su estado y de lo que compradores especializados estén dispuestos a pagar. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más intrigante, porque en Internet aparecen afirmaciones extraordinarias sobre determinadas monedas mexicanas de 1987. Algunas hablan de ejemplares extremadamente valiosos, mientras que los catálogos especializados muestran valores mucho más moderados para las emisiones normales.
Esa diferencia no debe ignorarse. Al contrario, es una razón para investigar con cuidado. Una cifra espectacular puede corresponder a una pieza única, a un error excepcional, a una confusión entre diferentes monedas o simplemente a una afirmación que no está respaldada por una venta real. Por eso, antes de creer cualquier valoración, hay que descubrir qué características concretas supuestamente hacen especial a la moneda. Y en nuestro caso, todavía queda una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué tendría que tener un ejemplar de 1987 para pasar de ser una moneda relativamente común a convertirse en una pieza extraordinariamente buscada? Esa respuesta nos lleva directamente a la parte más misteriosa de esta historia, porque cuando empiezas a examinar los pequeños detalles del diseño, algunas monedas empiezan a contar una historia completamente diferente. Y aquí aparece uno de los detalles más sorprendentes de toda esta historia. Los catálogos especializados registran una variedad de la moneda de 100 pesos de 1987 conocida como double eyeglasses, es decir, una variedad relacionada con una duplicación visible en los elementos, que parecen las gafas del retrato. No significa que cualquier pequeña marca o doble línea convierta automáticamente la moneda en una rareza. La diferencia tiene que corresponder a una variedad reconocible y, preferiblemente, documentada. Precisamente por eso, cuando se examina una pieza sospechosa, la iluminación y una lupa pueden revelar detalles que a simple vista pasan completamente desapercibidos. El registro de numista incluso muestra esta variedad separada de la emisión normal de 1987, lo que demuestra que existen diferencias que los coleccionistas consideran dignas de catalogación. Y ahora la pregunta inevitable es, ¿podría una característica tan pequeña cambiar radicalmente el interés de una moneda? En numismática, la respuesta puede ser sí, pero solamente cuando esa característica es auténtica, identificable y respaldada por evidencia. También tenemos que hablar de la demanda. Una moneda no adquiere un precio extraordinario simplemente porque alguien publique una cifra enorme en Internet. El verdadero valor de mercado aparece cuando existe un comprador dispuesto a pagar una cantidad determinada por un ejemplar concreto. Por eso los coleccionistas comparan subastas, ventas anteriores, grados de conservación y características específicas. En el caso de la emisión común de 100 pesos de 1987, los datos actuales de Numista muestran valores indicativos bastante bajos para los distintos niveles de conservación, algo coherente con una acuñación de 165 millones de ejemplares. Esto es importante porque nos permite separar dos historias diferentes, la moneda normal de 1987 y las posibles variedades, errores o piezas especiales. Si alguien encuentra una moneda común y la presenta como una pieza extremadamente rara solamente por el año, probablemente está confundiendo antigüedad con escasez. Pero si la pieza presenta una variedad auténtica, entonces la investigación cambia por completo. Y todavía existe otra posibilidad que puede hacer que una persona confunda dos monedas aparentemente similares. Como vimos antes, en 1987 México produjo también una moneda conmemorativa de 100 pesos dedicada a la mariposa monarca. Esta pieza no era una moneda corriente de circulación, era una emisión no circulante, fabricada en plata .720, con un peso de 32.625 gramos y un diámetro de 38 milímetros. Se registran aproximadamente 28.500 ejemplares, una cantidad muchísimo menor que los 165 millones de la moneda regular de 100 pesos. Su reverso presenta las mariposas monarca junto con la fecha, la denominación y la palabra plata, mientras que el anverso lleva el escudo nacional. Así que si tienes una moneda de 1987 que pesa mucho más, es considerablemente más grande y muestra mariposas, no estás mirando la misma moneda que la emisión de Carranza. Y esa diferencia puede ser fundamental para entender su historia y su mercado. Pero la historia se vuelve todavía más interesante cuando descubrimos que alrededor de la moneda de la mariposa monarca existieron piezas de prueba. Los catálogos registran patrones de 1987 realizados en cobre, cuproníquel y latón. Algunas de estas piezas tienen un índice de rareza de 100 dentro de la base de datos de Numista, lo que refleja que son extremadamente poco frecuentes entre las colecciones registradas allí. Imagínate la diferencia. Una moneda normal fabricada para circular puede existir en millones de ejemplares, mientras que un patrón puede representar una etapa experimental del proceso de diseño y producción. Para los especialistas, esa conexión con el proceso de fabricación puede ser fascinante.
Pero también significa que una pieza de este tipo necesita una identificación mucho más cuidadosa, porque no basta con que tenga el año 1987 y la denominación de 100 pesos. Ahora piensa en la moneda que podría estar escondida en una colección familiar. Tal vez alguien la guardó porque tenía un aspecto diferente. Tal vez nunca volvió a circular. Tal vez fue adquirida junto con otras monedas mexicanas y permaneció olvidada durante décadas. El problema es que, sin conocer su procedencia, resulta muy fácil sacar conclusiones equivocadas. Una superficie brillante puede deberse a una limpieza agresiva. Una zona duplicada puede ser simplemente daño posterior. Una marca extraña cerca de la fecha puede proceder de un golpe. Y una moneda que parece de plata puede necesitar ser pesada y examinada para determinar exactamente qué emisión es. En otras palabras, el misterio no se resuelve mirando solamente el año. Se resuelve reuniendo varias pistas que, juntas, cuentan la historia completa de la pieza. El borde también puede convertirse en una pista. La emisión común de 100 pesos de 1987 pertenece a un tipo de moneda con dimensiones y composición concretas, mientras que la versión de la mariposa monarca tiene un diámetro mucho mayor y un canto liso. Para un coleccionista, medir la moneda y comprobar su peso puede ser una de las primeras formas de descartar una identificación incorrecta. No hace falta ser un experto para comenzar a observar estas características, pero sí hace falta paciencia. Una moneda rara no necesita parecer espectacular. Algunas de las diferencias más importantes pueden ser pequeñas y estar escondidas en el relieve, en las letras o en la forma de un detalle del diseño. Y aquí es donde entra el factor de conservación. Imagina 2 ejemplares de la misma variedad. Uno pasó años mezclado con otras monedas, sufrió golpes y perdió parte de sus detalles. El otro permaneció almacenado cuidadosamente y conserva gran parte de su relieve original. Para un coleccionista, no necesariamente son equivalentes. La conservación puede influir enormemente en el atractivo de una pieza, especialmente cuando se trata de una variedad que ya despierta interés. Pero incluso una moneda perfectamente conservada no se convierte automáticamente en una fortuna. La combinación que realmente importa es variedad auténtica, estado excepcional, escasez demostrable y demanda suficiente. Cuando esas 4 piezas encajan, entonces una moneda puede empezar a separarse de las demás. Y hay algo más que debemos considerar, la certificación. Cuando una moneda supuestamente excepcional alcanza valores importantes, los compradores suelen querer una opinión profesional sobre su autenticidad y estado. Una pieza certificada puede tener una identificación más clara y un grado de conservación establecido por una empresa especializada. Esto no garantiza que tenga un precio enorme, pero puede reducir la incertidumbre que existe cuando una moneda rara se vende solamente a partir de fotografías. Y esa incertidumbre es especialmente importante en variedades y errores, porque una afirmación extraordinaria necesita evidencia extraordinaria. Una fotografía borrosa de una fecha duplicada no es suficiente para demostrar una variedad. Un anuncio con un precio gigantesco tampoco demuestra que alguien haya pagado esa cantidad. Por eso, cuando escuchamos historias sobre una moneda de 1987 supuestamente valorada en millones de dólares, tenemos que hacer una pausa. ¿Se trata de la emisión común de 165 millones? ¿Es la pieza de plata de la mariposa monarca con apenas 28.500 ejemplares? ¿Es un patrón? ¿Es una variedad reconocida? ¿Existe una venta documentada? ¿La moneda ha sido autenticada? Estas preguntas son mucho más importantes que cualquier número escrito en el título de un anuncio. Y ahora estamos llegando al punto más delicado de toda la historia. Porque la cifra espectacular que circula alrededor de esta moneda no coincide con los valores indicativos de las emisiones normales que aparecen en los catálogos especializados. Eso significa que, si queremos entender de dónde surge esa valoración extraordinaria, tenemos que mirar mucho más allá de una simple moneda de 1987. La gran pregunta, entonces, queda abierta. Estamos hablando de una moneda común a la que alguien le asignó una cifra increíble, de una variedad extremadamente especial, de una pieza de prueba, o de un ejemplar cuya historia todavía no ha sido completamente explicada. La diferencia entre esas posibilidades puede ser enorme. Y precisamente por eso, todavía no hemos llegado al momento de revelar la cifra que ha convertido esta moneda en una de las historias más llamativas del coleccionismo.
Primero tenemos que seguir las pistas, separar los datos comprobables de las afirmaciones extraordinarias y descubrir qué características podrían justificar una valoración fuera de lo normal. Porque cuando finalmente lleguemos al número que muchos esperan escuchar, la verdadera sorpresa no será solamente la cantidad, sino entender qué tendría que ocurrir para que una moneda mexicana de 1987 llegara siquiera a acercarse a una cifra así. Hay monedas que pasan de mano en mano durante años sin que nadie se pregunte realmente qué historia esconden. Y luego están esas pequeñas piezas que, décadas después, empiezan a despertar la curiosidad de los coleccionistas. Hoy vamos a hablar de una moneda mexicana de 20 centavos fechada en 1982, una pieza que a primera vista puede parecer completamente común, pero que tiene varios detalles capaces de cambiar por completo la forma en que la vemos. Y antes de pensar que se trata simplemente de una moneda antigua guardada en un cajón, hay que detenerse en algo mucho más importante. No todas las monedas de un mismo año tienen necesariamente la misma importancia para un coleccionista. El estado de conservación, las variedades, posibles errores de acuñación y la autenticidad pueden transformar una pieza aparentemente ordinaria en un ejemplar mucho más interesante. Y lo más curioso es que, en este caso, hay una cifra extraordinaria que circula alrededor de esta moneda, pero todavía no vamos a decir cuál es. Primero tenemos que entender qué estamos mirando realmente. La moneda mexicana de 20 centavos de 1982 pertenece a una serie acuñada en la Casa de Moneda de México y lleva la marca de ceca correspondiente a México. Los registros numismáticos señalan una producción de aproximadamente 286.855.000 ejemplares durante ese año. Eso es una cantidad enorme, y precisamente por eso conviene tener cuidado con cualquier afirmación de que absolutamente todas las monedas de 1982 son extremadamente raras. De hecho, los catálogos numismáticos disponibles actualmente muestran valores modestos para los ejemplares comunes, dependiendo principalmente de su conservación. Pero aquí aparece una de las reglas más importantes de la numismática. Una gran cantidad de monedas acuñadas no significa que todos los ejemplares sobrevivientes sean iguales. Una moneda puede ser común en términos generales, al mismo tiempo, una variedad concreta o un ejemplar con una característica excepcional puede atraer mucha más atención. Y justamente ahí comienza nuestra búsqueda. Para entender el atractivo de esta pieza, tenemos que mirar su diseño. En una de sus caras aparece Francisco I. Madero, una de las figuras más importantes de la historia política mexicana. Madero fue protagonista de la Revolución Mexicana y llegó a ocupar la presidencia de México en un periodo de enorme transformación nacional. Su presencia en una moneda convierte una pequeña pieza de metal en una especie de cápsula histórica. Cada vez que alguien observa el retrato, está viendo una representación oficial de un personaje que estuvo relacionado con uno de los momentos más decisivos del México del siglo XX. En la otra cara encontramos las inscripciones correspondientes a la denominación y al año, junto con los elementos propios del diseño de la serie. Y aunque para alguien que no colecciona monedas estos detalles pueden parecer simples, para un numismático cada letra, cada número y cada pequeño relieve puede convertirse en una pista. Ahora viene una parte especialmente interesante, las características físicas. La moneda de 20 centavos de 1982 registrada como KM648 tiene un peso aproximado de 3 gramos y un diámetro de unos 20 milímetros, y está fabricada en cobre-níquel. Eso significa que no estamos hablando de una pieza enorme ni especialmente pesada, es una moneda pequeña, diseñada originalmente para circular y cumplir una función cotidiana. Y precisamente por eso muchas fueron manipuladas, transportadas, golpeadas y expuestas al desgaste durante años. Imagina cuántas manos pudieron tocar una de estas monedas desde 1982 hasta hoy. Pudo haber estado en una tienda, en un mercado, en el bolsillo de alguien, dentro de una caja registradora o guardada durante décadas en una colección familiar. Esa trayectoria deja huellas. Y cuando una moneda llega hasta nuestros días con superficies sorprendentemente bien conservadas, el interés puede aumentar considerablemente. Pero hay algo que los principiantes suelen pasar por alto, la diferencia entre una moneda antigua y una moneda verdaderamente rara. Que una moneda tenga más de 40 años no significa automáticamente que sea valiosa. La edad es solamente una parte de la historia. Los coleccionistas suelen prestar mucha atención a la conservación, porque los detalles originales de una moneda pueden desaparecer rápidamente con la circulación.
Las zonas más elevadas del diseño suelen mostrar desgaste primero, y una pieza muy usada puede perder buena parte de la definición que originalmente tenía. En cambio, un ejemplar que conserva gran cantidad de detalles, con superficies atractivas y sin daños importantes, puede resultar mucho más deseable. Los valores publicados para la emisión común de 1982 varían considerablemente según el grado de conservación, desde cantidades muy pequeñas en estados bajos hasta cifras mayores para ejemplares sin circular. Y eso nos lleva directamente a una pregunta: ¿qué tendría que tener una moneda de 20 centavos de 1982 para separarse realmente de los millones de ejemplares comunes? La respuesta puede estar en una palabra que hace que el corazón de cualquier coleccionista se acelere: error. Durante el proceso de fabricación de una moneda pueden producirse diferentes tipos de errores o variedades. Algunos están relacionados con los troqueles utilizados para acuñar las piezas. Otros pueden afectar letras, números, elementos del diseño o la alineación. Sin embargo, aquí es donde debemos ser extremadamente cuidadosos. No toda marca, rayón, golpe o deformación que aparece en una moneda es un error de fábrica. Muchas veces son simplemente daños producidos después de que la moneda salió de la casa de moneda. Un auténtico error de acuñación debe analizarse con atención. Cuando el supuesto descubrimiento es extraordinario, necesita una verificación seria. Esta diferencia puede separar una curiosidad interesante de una pieza realmente coleccionable. Y lo fascinante es que las propias series cercanas de esta denominación muestran que las variedades pueden existir. Por ejemplo, años anteriores presentan variedades de números y diferencias de diseño registradas por coleccionistas. También existe otro factor que puede cambiar la historia: la demanda. Una moneda no tiene un precio elevado simplemente porque alguien diga que lo vale. El mercado numismático funciona alrededor de la combinación entre rareza, estado, autenticidad, interés histórico y disposición de los coleccionistas a pagar por un ejemplar determinado. Una moneda con millones de piezas acuñadas normalmente tendrá una barrera importante para alcanzar precios extraordinarios si no posee una característica excepcional. Por eso, cuando aparece una afirmación sobre una moneda común que supuestamente vale una fortuna, la reacción correcta no debería ser creerla inmediatamente ni descartarla sin investigar. Lo correcto es preguntar: ¿qué ejemplar exacto se está describiendo? ¿Existe una variedad reconocida? ¿Hay un error auténtico? ¿Qué estado de conservación tiene? ¿Existen ventas verificables? ¿Y la moneda ha sido examinada por expertos? Esas preguntas son mucho más importantes que una simple fotografía acompañada de una cifra llamativa. Y aquí es donde nuestra moneda de 1982 se vuelve todavía más intrigante. Porque cuando alguien encuentra una pieza así, normalmente lo primero que hace es mirar el año. Después observa el retrato. Luego revisa el reverso. Pero los coleccionistas experimentados van mucho más allá: estudian las letras, los números, los bordes, la superficie, la nitidez de los relieves y cualquier detalle que parezca diferente de un ejemplar normal. Una diferencia diminuta puede ser irrelevante, o puede ser precisamente la pista que estabas buscando. Y hay otra cuestión que todavía no hemos resuelto: como saber si la moneda que tienes delante es realmente la pieza extraordinaria de la que hablan algunos anuncios y videos, o simplemente una moneda común de 1982 que ha sido presentada con una valoración exagerada. Esa pregunta es fundamental, porque las cifras enormes pueden generar expectativas que no siempre corresponden al mercado real. Hay otro detalle fascinante: la propia serie de 20 centavos de esta época demuestra que las diferencias pequeñas pueden tener importancia. En años cercanos aparecen variedades reconocidas, incluyendo diferencias en los números y otros detalles de los troqueles. Incluso existe registrada una variedad de sobrefecha relacionada con 1981 que puede parecer, a simple vista, una fecha diferente. Esto nos enseña una lección esencial: cuando los coleccionistas examinan una moneda, no miran solamente el año impreso. Comparan formas, proporciones, posiciones y detalles microscópicos con ejemplares conocidos. Un número aparentemente extraño puede ser una pista. Una letra que parezca duplicada puede ser una pista. Un relieve que no debería estar allí puede ser una pista. Pero una vez más, una simple imperfección no basta. Si queremos hablar de una moneda extraordinariamente valiosa, necesitamos una característica que pueda ser demostrada y, preferiblemente, reconocida por especialistas.
Y aquí aparece uno de los mayores enemigos del coleccionista principiante: la confusión entre un error de acuñación y un daño posterior. Piensa en una moneda que ha circulado durante años. Puede recibir golpes contra otras monedas, rozarse contra superficies duras, sufrir marcas, perder parte de su acabado o incluso deformarse. Todo eso puede hacer que parezca extraña. Pero la casa de moneda no necesariamente produjo esa característica. Un verdadero error de fabricación debe tener señales compatibles con el proceso de acuñación. Por eso, si una moneda presenta algo inusual, no conviene limpiarla, pulirla ni intentar modificarla para hacer que la característica destaque. Una intervención puede destruir precisamente la evidencia que un experto necesitaría para determinar qué ocurrió. Y en numismática, conservar la pieza tal como fue encontrada puede ser mucho más importante que intentar mejorar su apariencia. La conservación también puede cambiar radicalmente el interés de una moneda. Las piezas que permanecieron mucho tiempo fuera de circulación pueden conservar detalles que desaparecen rápidamente en ejemplares usados. En el caso de esta emisión de 1982, las referencias disponibles muestran una diferencia importante entre los distintos grados de conservación, aunque las cifras orientativas siguen estando muy lejos de las valoraciones extraordinarias que aparecen en algunos contenidos de Internet. Esto significa que una moneda perfectamente conservada puede ser más atractiva que otra muy gastada, pero no debemos confundir muy bien conservada con millonaria. Para que una moneda común llegue a un precio extraordinario tendría que existir una razón excepcional, una rareza extremadamente documentada, un error único o una procedencia y certificación que justificaran una demanda extraordinaria. Y precisamente aquí comienza la parte que puede sorprender a muchos espectadores. Porque cuando hablamos de valor, hay tres números diferentes que a menudo se mezclan. Está el valor orientativo de catálogo, está el precio que alguien pide en un anuncio y está el precio que un comprador realmente estaría dispuesto a pagar. No son lo mismo. Un vendedor puede publicar una moneda por una cantidad enorme, pero eso no significa que alguien haya pagado esa cantidad. Las referencias numismáticas advierten que sus valores son solamente orientativos y se basan, entre otros elementos, en evaluaciones y ventas registradas. No constituyen una garantía de precio. Esta distinción es crucial para cualquier persona que crea haber encontrado una moneda extraordinaria. Si aparece una cifra espectacular asociada a una pieza, la siguiente pregunta debería ser: ¿hay una venta verificable que demuestre ese precio? Si no existe, estamos hablando de una valoración solicitada o de una afirmación, no necesariamente de un valor de mercado comprobado. Ahora imagina que tienes sobre la mesa una moneda de 20 centavos de 1982. La observas bajo una buena iluminación. Primero revisas el año. Después examinas el retrato de Francisco I. Madero. Miras las letras y los números. Giras la pieza y compruebas el otro lado. Después observas el borde. No buscas una moneda bonita, buscas una moneda diferente. Esa mentalidad es la que utilizan los coleccionistas cuando intentan detectar variedades. Y si encuentras algo que no coincide con los ejemplares normales, ahí es donde la investigación realmente comienza. El peso registrado para esta moneda es de aproximadamente 3 gramos y su diámetro ronda los 20 milímetros, con composición de cobre-níquel. Esos datos pueden servir como una primera referencia para identificar correctamente la pieza. Pero incluso si todas las medidas coinciden, todavía no significa que tengas un ejemplar raro. La autenticidad, el estado y cualquier característica especial deben analizarse en conjunto. También debemos hablar de la demanda de los coleccionistas. México tiene una historia numismática enorme, y las monedas vinculadas con personajes históricos como Francisco I. Madero tienen un atractivo especial para quienes coleccionan monedas mexicanas por series. La emisión de 20 centavos de 1974 a 1983 comprende 10 años diferentes, lo que permite a los coleccionistas construir conjuntos completos y comparar las variaciones entre fechas. Para algunos coleccionistas, una moneda de 1982 puede ser simplemente una pieza necesaria para completar una colección. Para otros, una excelente conservación puede hacerla más interesante. Y para un pequeño grupo especializado, la verdadera atracción podría ser descubrir una variedad o error auténtico que no sea fácilmente reconocible por el público general. Esa diferencia de intereses es justamente lo que mantiene viva la numismática,
Dos monedas aparentemente idénticas pueden tener historias completamente distintas. Pero ahora debemos regresar a esa cifra que dejamos pendiente desde el principio. Si has llegado hasta aquí esperando descubrir por qué algunas publicaciones relacionan esta moneda con una cantidad gigantesca, hay algo que debemos aclarar antes de decirla. Las fuentes numismáticas consultadas para la emisión común de 1982 no respaldan una valoración de millones de dólares. De hecho, registran valores orientativos mucho más bajos. Por eso, una cifra de millones debe tratarse como una afirmación extraordinaria que necesitaría una prueba extraordinaria. Podría estar asociada a un anuncio, a una valoración no verificada, a una confusión con otra moneda, o a un supuesto ejemplar con características que no están documentadas en la emisión normal. Y esa es una diferencia fundamental. No debemos presentar una cifra viral como si fuera automáticamente un precio real de mercado. Aún así, como prometimos desde el comienzo, llegó el momento de revelar la cantidad que se ha asociado a esta historia. La cifra es de $2.554.000. Sí, $2.554.000. Pero aquí está la parte más importante de todo el guión. Esa cantidad no debe interpretarse como el valor comprobado de cualquier moneda mexicana de 20 centavos de 1982. Las referencias numismáticas actuales que encontramos para la emisión estándar, con una acuñación de 286.855.000 piezas, muestran valores muy inferiores y clasifican esta emisión como una pieza de rareza media o común dentro de su contexto. Por eso, si alguien te muestra una moneda de 1982 y afirma que vale exactamente $2.554.000, la respuesta correcta no es sacar inmediatamente la moneda del cajón y celebrar. La respuesta correcta es investigar qué característica concreta justificaría esa cifra, buscar una certificación independiente y comprobar si existe una venta real y verificable. Sin esas pruebas, $2.554.000 es una cifra reclamada, no una valoración numismática demostrada.